Hola, hola, muy buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, contentos, alegres. Veo que vienen llegando como que se quieren sentar y no tomen asiento. No tomen asiento, quédense paraditos porque le vamos a dar la bienvenida a nuestro Señor esta tarde. A ver cómo estamos todos contentos, alegres, felices, porque vamos a iniciar este programa en una prédica muy bonita que también va a haber, que les abre su corazón, que abran su mente para que escuchen esa palabra que el Señor nos va a traer a través del pastor. ¿Ok? Amén. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar. Señor, bendice este lugar, bendice a todas las personas que se encuentran ya aquí, todos los hermanos, bendice también al dueño de este lugar, Señor, bendíceles, Señor, a todas las personas también que vienen por el camino, bendíceles, tráelos con bien para que lleguen a escuchar tu palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos sean y es la hora de alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están todos listos? Gozosos, gocémonos. Hoy no vamos a tener la pantalla acá, pero no es necesario porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos redarguye. Aparte de que las alabanzas que se van a cantar el día de hoy, pues ya las sabemos más o menos. Así que síganos, acompáñenos. Y hermanos, ¿quién vive hoy? Cristo, y a su nombre, gloria. Así que vamos, acompáñenos, gozosos, somos poquitos. Acá está un coro de 4, pero allá está un grande coro, y todo eso va a ser para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Esta alabanza, hermanos, es que reconozcamos cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas y cuán grande es Él que puede hacer todo lo imposible en nuestras vidas. Cantemos, gocémonos y demos al Señor la gloria y la honra, porque Él es grande, Él es poderoso. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, lleno está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cantemos. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Así es, Señor, todos lo verán. Cuán grande eres tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz.
This
Oh Dios.
amén. Y esta alabanza nos decía, llévanos mucho más profundo, pues tú eres el gran yo soy. Y esas palabras me recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, boga mar adentro, porque han pescado toda la noche y no han agarrado nada, y más allá está la bendición. Pero hay que ir más adentro, pero también más adentro están las olas, está el movimiento, están los problemas, están las dificultades, pero allá está lo que Pedro quería. Y nosotros, si queremos pedirle al Señor que nos haga ir más profundo, vamos a encontrar dificultades, mis hermanos. Pero mira lo que dice Romanos, mira lo que dice Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Lo que cantábamos. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, nosotros estamos convencidos de esto. Caminar contigo significa ir avanzando hacia aquello más quizá difícil, pero a una mayor gloria. Señor, donde encontramos mayor intimidad contigo, donde encontramos mayor madurez, donde tenemos mayor conocimiento de quién tú eres, donde tú nos usas para trabajos más grandes. Como tú les decías a los siervos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, nosotros queremos ir caminando a donde tú digas, así como cantábamos, y no es solo una frase bonita, pero sabemos que allá, Señor, se levantarán dificultades y en nuestro caminar lo hemos visto. Pero confiados estamos de que no vamos solos. Señor, mis hermanos han atravesado momentos difíciles, momentos de amenaza. Señor, Rocío con su tía, Javier con su hermano y su cuñada, Eva con su hijo, Señor, y otros de mis hermanos con incertidumbres en sus trabajos, en su salud, Rubén con su enfermedad, con el cáncer. Señor, todos hemos encontrado retos en nuestra vida, pero aún así queremos ir mucho más profundo a donde tú nos quieras llevar. Recuérdanos que todas esas aflicciones obran para bien para los que te aman. Nos ayudan a pulir el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Los que no estamos atravesando momentos difíciles, prepáranos para ese momento donde brille el carácter de Cristo, porque a todos, Señor, como dice Salomón, a todos nos va a llegar un momento para llorar, pero que en ese momento, Señor, nuestro lloro no sea de dolor, sino de gozo, con una sonrisa, Señor, con paciencia, con mansedumbre, Señor, con obediencia, con santidad, cuando nosotros estemos caminando en el camino que tú has elegido para nosotros, en ese camino angosto, pero que lleva a la vida eterna. Señor, que ninguna de esas dificultades que enfrentamos nos haga tropezar o desviarnos o dudar de tu presencia. Señor, nosotros sabemos quién tú eres
y no somos nosotros los que vamos librando la batalla. Eres tú el que va enfrente de nosotros. Eres tú, Señor, el que nos está ayudando. Tú eres nuestra ayuda perfecta. Gracias te damos, Señor, por la fuerza que nos has dado como iglesia. Como iglesia hemos enfrentado esta situación de vernos como si estuviéramos a la deriva, como si estuviéramos vagabundos, como si fuéramos advenedizos, porque no tenemos un lugar. Pero tú tienes uno preparado para nosotros. Y nosotros te pedimos, Señor, danos paciencia, danos esa buena actitud, danos unidad, danos hermandad, danos amor los unos por los otros, tolerancia los unos por los otros. Señor, en lo que nosotros llegamos a ese lugar que tú quieres que nosotros lleguemos, a ese edificio donde seremos para bendición. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, y ayúdanos a disfrutar el camino mientras llegamos allá, y así como te pedimos que nos ayudes a disfrutar el camino mientras llegamos a tu presencia. Señor, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, por tu iglesia y a través de tu iglesia. Seguimos clamando, Señor, por nuestros hermanos en Afganistán y los que han de conocer de tu palabra. Te pedimos, Señor, por el corazón de los talibanes, que seas tú obrando en sus corazones, que seas tú quebrantándoles, Señor, y que seas tú poniendo paz si es posible la paz, pero no se haga como nosotros queremos, sino que se haga como tú quieres, como nuestros hermanos en Afganistán que han decidido quedarse para ensanchar el reino ahí. Qué valor les has dado, Señor. Gloria a tu nombre por eso. Y sabemos de que la recompensa para ellos, Señor, está en el cielo. Gracias, Dios, por ellos. Ayúdanos a nosotros también a imitarles y a no correr cuando la situación se ponga difícil, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, con quienes vivimos, con nuestros vecinos. Ayúdanos a no correr, ayúdanos a permanecer brillando como luminares en medio de una generación que va en contra de ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Y gracias, Dios, también celebramos la vida en este día. Te damos gracias enormemente por la vida de nuestra hermana Alicia García. Señor, tú le has dado un año más de vida. Señor, te pedimos que continúe su crecimiento espiritual, que te siga honrando, que te siga glorificando. Señor, a lo mejor ella no ha hecho en estos años de cristianismo los cambios que a los demás nos gustaría, pero ella es tu obra y tú has decidido, Señor, trabajar en ella. Señor, ayúdala a seguir creciendo. Es una de nuestras hermanas pequeñas en esta iglesia, jovencitas en el cristianismo, Señor. 2, 3 años, Señor, que tú le has llamado. Y te pedimos que esa madurez continúe, que siga dando testimonio de tu luz, de tu amor, de tu perdón, de tu sacrificio en la cruz, que siga dando testimonio, Señor, de que tú eres el Dios de vida. Glorifícate en ella, glorifícate en su familia, glorifícate en esta tu congregación. Y nosotros seguimos alabando, porque solamente tú eres digno de ser alabado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a tu santo nombre, Señor. Y sabemos en nuestro corazón que tú eres el que inclina tu oído para escuchar las oraciones. Y sea tu nombre alabado y exaltado siempre. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu
abran su Biblia en Salmo 119, del 81 al 96 vamos a estar tarde. También demos la bienvenida a las visitas que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, ¿Listo, Ángel? Amén. Salmo 119, 81 al 96. Disfrutéis mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Porque estoy como el orden de un amo, pero no he olvidado tus estatutos. Los soberbios me han acabado hoy, mas yo procederé según tu ley. Casi me has echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en tus cielos. Por tus ordenanzas subiste todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellas me has definificado. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Amén. Señor, damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Háblanos. Háblanos como siempre lo has hecho y ayúdanos. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Este reto que pone tu verdad en nosotros, ayúdanos a cumplirlo a cabalidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, hermanas, es un placer estar acá una vez más con ustedes. Continuando con aquello que el Señor ha venido hablándonos a través del Evangelio de Lucas. El día de hoy estamos en el capítulo 9 de Lucas, verso 18 en adelante. Una historia que tú y yo hemos leído constantemente, pero cada vez que nos acercamos a esta palabra, el Señor vuelve a hablar a nuestras vidas. Así que te pido, mi hermano, mi hermana, que saques tu Biblia, capítulo 9 de Lucas. Si tomas nota, perfecto, que tomes nota para regresar después y ver esas anotaciones que haces y que vuelva a hablarte la palabra de Dios. El día de hoy estaremos tocando el tema de nuestra confesión de fe. En la historia que leeremos, una historia que tú ya has leído antes, ¿no? Pero habla de esa confesión de fe. El cristianismo tiene una confesión de fe. El cristianismo confiesa algo, declara algo. ¿Cuál es el fundamento de este cristianismo que tú y yo estamos viviendo? ¿Cuál es el fundamento de nuestra cristiandad? Porque toda creencia tiene sus bases, toda creencia tiene sus fundamentos, sobre qué están parados, ¿no? Y nosotros hemos entendido y ha quedado claro y ciertísimo en nuestras vidas de que el cristianismo es la religión verdadera, ¿no? Pero necesitamos nosotros estar firmes en nuestras bases. Debemos estar firmes en nuestras bases. La historia que estaremos leyendo el día de hoy
nos va a ayudar a responder a tres preguntas que son claves, y así se va a dividir el sermón del día de hoy. La primera pregunta que responderemos es ¿quién es Jesús? La segunda pregunta que responderemos es ¿cuál es su plan? ¿Cuál es el plan que tiene para la humanidad o cómo iba a ejecutar ese plan? Y la tercera pregunta que responderemos es ¿cuál será nuestro papel en este plan, en esta historia, al descubrir quién es Jesús, ¿no? Así que vayamos a la escritura, sin más tardanza, capítulo 9 de Lucas, verso 18 en adelante, ¿no? Dice el verso 18: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba orando nuestro Señor Jesucristo, dice, estaba con ellos los discípulos le acompañaban a Jesucristo, ¿no? Dice, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Esta idea de la resurrección era una idea muy, muy clara en la comunidad hebrea, ¿no? Anteriormente, el escritor de Lucas ya nos había dicho de que la multitud se acercaba a Jesucristo para indagar quién era él, ¿no? Y uno de ellos era uno de los Herodes. Y este decía, oye, pero yo maté a Juan el Bautista, ¿quién es? ¿No? Y entonces vemos ahí el por qué algunos dicen que él era Juan el Bautista. Algunos creían que era Juan el Bautista que ya había resucitado. ¿Ves? Es una de las interpretaciones más tontas, ¿no? Porque vieron a Juan y a Jesús juntos por algún tiempo. Juan bautiza a Jesucristo. Entonces estuvieron vivos por cierto tiempo con testigos que les vieron que estaban vivos, ¿no? Entonces esta idea de que es Juan resucitado, bueno, pues no aplica para nada. Pero si te das cuenta, la gente tiene sus teorías. ¿Cuáles son las teorías? ¿Quién es Jesucristo? Unos decían, bueno, este personaje es Juan Bautista resucitado. Otros decían, no, este es Elías. Tú recordarás que Elías fue aquel profeta que hizo que el pueblo de Israel volviera a la adoración a nuestro Dios único, ¿no? Estaban adorando a Baal y Él les ayuda a regresar a adorar a Dios. Dios usa a Elías para que eso suceda, ¿no? Me imagino este momento muy íntimo, muy de compañerismo, muy de familia, muy de hermandad, donde están sentados. Él estaba orando, los discípulos estaban con Jesucristo y Jesucristo les pregunta y les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Cuáles son las teorías en cuanto a mi vida? ¿No? Y dice, bueno, algunos que eres un profeta, otros que eres Juan. Algunos han sido más específicos. No, este es Elías, profeta. Algo interesante acá, mi hermano, mi hermana, es de que las multitudes siguen sin saber a quién siguen. Las multitudes están siguiendo a Jesucristo, pero todavía no han llegado a la comprensión, al entendimiento de quién es Jesucristo. Eso es algo que tú y yo debemos tener muy claro en nuestra vida, a quién nosotros estamos siguiendo, porque aquí las multitudes están siguiendo a Jesús, pero no saben quién es Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo viene y les hace esta pregunta a los discípulos. Pues eso es interesante de por sí, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 20. Ahora el verso 20 se hace un poco más personal. El verso 20 se acerca más a la persona, se acerca más al individuo. El verso 20 toca el corazón de aquel a quien le está hablando Jesucristo de una forma personal, en este caso los apóstoles, pero en este caso a tu vida también, mi hermano. Esta pregunta va directa a tu corazón. Esta pregunta no puedes tú hacerla a un lado y creer que no es para ti. No, esta pregunta va directa a tu corazón también. La pregunta que Jesucristo hace es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ok, ya vi qué es lo que la gente está diciendo de mí, pero ¿qué es lo que tú dices de mí? ¿Eres tú como la multitud que sigue pero que no sabe a quién está siguiendo? ¿O eres tú como el resto de la gente que sigue a Jesucristo pero es simplemente un buen maestro, un buen ejemplo a seguir? No, es un profeta que hace milagros, alguien que viene del pasado y resucitó y está entre nosotros. Entonces la pregunta de Jesucristo es una pregunta directa y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy?
Y acá es donde viene esta famosa frase de Pedro, cuando Pedro responde a esta pregunta y dice la Escritura, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Esto tiene unas grandes implicaciones, porque el Cristo es en griego, en hebreo es Mesías. Lo que está diciendo es el enviado del Señor o el ungido del Señor o el que Dios envía. Y recuerda que en la antigüedad estaba la profecía de que Dios enviaría a un libertador. Entonces el pueblo de Israel por años ha estado esperando esta promesa que se haga realidad, que se cumpla la promesa de Dios, que haya un libertador. Ahora este pueblo está siendo explotado, está siendo oprimido por el imperio romano y con deseos en su corazón de una justicia así muy física o muy civil. Bueno, ellos están esperando un libertador. Entonces la promesa de Dios de que mandaría un libertador es algo que se está esperando constantemente y con un tremendo deseo en el corazón del hebreo. Y esta afirmación de Pedro trae ese punto culminante. Si realmente este Jesús que estamos siguiendo, si realmente este Jesús que están siguiendo los discípulos, si realmente este Jesús es el Cristo de Dios, esto tiene grandes implicaciones, no solo en la historia de Israel, sino que en la historia de tu vida y en la historia de mi vida. Pregunta que respondemos al principio acá es ¿quién es Jesús? Ya vimos que hay teorías y tú puedes salir a la calle y vas a encontrar multitudes de teorías, ¿no? ¿Quién dirá que hasta de pronto Jesucristo es un extraterrestre, un alien o algo así? Pero siempre llega esa pregunta a tu corazón también. ¿Y tú quién dices que es este Jesús? Y este es un momento decisivo. ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿A quién siguen ustedes? Entre todas las teorías, ¿cuál es tu postura? La confesión de Pedro no la podemos pasar de una forma tan rápida, porque la confesión de Pedro implica que el Cristo de Dios es el Rey prometido, es el Salvador prometido, es Dios cumpliendo su promesa. Estamos llegando al punto y estamos viviendo el momento en que Dios ha cumplido la promesa de enviar al Rey y a enviar al Salvador. Mateo 16:17, cuando está contando esta historia, dice, entonces le respondió Jesús, después de que Pedro dice que él es el Cristo. Allá en Mateo 16:17, Jesucristo le dice, entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo reveló nadie, esto no lo aprendiste en ningún lugar, esto no te lo enseñaron en la sinagoga, esto no lo leíste en un libro, esto no lo viste en una película, esto no fue un cuento que te contó tu papá o tu abuelo, esto no fue una historieta que oíste en las calles, no. Le dice Jesucristo, esto es algo que fue revelado de Dios. Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Implicaciones, mi hermano, de reconocer quién es este Jesús. No es a través de lo que los demás dicen. Esta respuesta que trae Pedro no va de acuerdo con lo que la sociedad dice. La respuesta que trae Pedro no va de acuerdo con lo que la mayoría dice, para que te des cuenta que la mayoría no siempre tiene la razón. La única forma de responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Es por la obra de Dios mismo, poniendo la convicción en el corazón humano. Mi hermano, mi hermana, si tú estás seguro y estás segura de que Jesucristo es el Hijo de Dios, déjame decirte que esa seguridad y esa convicción que hay en tu corazón y en tu mente, esa es obra de Dios mismo. Fue algo dado por Dios. Jesucristo le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es algo que ha venido del mismo cielo y se ha depositado en tu corazón. Mi hermano, el hecho de que tú estés convencido y convencida de que Cristo es el Hijo de Dios, quiere decir de que algo ha sido sembrado en tu corazón y el que lo sembró es el mismo Dios. El día que creíste que Cristo era tu Salvador,
ese día Dios abrió tu corazón. Ese día Dios abrió tus ojos. Fue la obra de Dios en tu vida. Esto no fue porque alguien te convenció, porque alguien tiene facilidad de palabra, porque alguien tiene la capacidad de persuadirte. No, esto es la obra de Dios. Que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa es la obra del mismo Dios, el Espíritu Santo convenciendo tu corazón. Pero esto trae sus implicaciones. Ok, está bien, Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué tiene que ver eso con mi forma de percibir la existencia? ¿Qué tiene que ver eso con la forma en que me relaciono con los demás? ¿Implica algo en mi vida esta realidad? Bueno, mira lo que dice el verso 21. Dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. No le digan a nadie que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías. Verso 22. Nos da la respuesta en el 22 porque no quiere que se comunique eso. Bueno, te lo voy a decir de una vez para que entremos ya en la comprensión del pasaje. Bueno, y ya que resucite Jesucristo, esa es la luz verde para que ellos cuenten quién es este Cristo. Pero mientras tanto, no digan que Él es el Mesías. Verso 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Te das cuenta? Ahí Jesucristo está respondiendo a la pregunta. ¿Cuál es el plan de nuestro Señor Jesucristo? Ya respondimos la primera pregunta, ¿quién es Jesucristo? La segunda pregunta es, ¿cuál es su plan? Bueno, su plan es un plan de liberación, es un plan de restauración, su plan es un plan de ayuda, de protección, de cuidado. Su plan es de librarnos del pecado, de darnos vida eterna. Su plan es de que se restaure la relación rota que la humanidad tenía con Dios. Ese es el plan. Ok, si este es el Mesías, si este es el Hijo de Dios, y quiero que en esto puedas tú poner mucha atención, mi hermano, y cualquier distracción que pueda haber a tu alrededor, que pongas gran atención, porque el hecho de entender, de comprender, de estar convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el hecho de que estemos convencidos de esa verdad, de esa realidad, eso trae implicaciones. No podemos simplemente decir, oh sí, Jesucristo es el Hijo de Dios y darnos la vuelta a irnos. No. ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué está en medio de todos nosotros? Si este es el enviado de Dios que estábamos esperando o que ya llegó aquí, ¿ahora qué? O que si Él ya llegó ahora y se cumplió la promesa de Dios, ¿ahora qué es lo que continúa? Bueno, Jesucristo les dice, bueno, y traigo un plan, estoy viviendo aquí de acuerdo a un plan que fue hecho obvio desde la eternidad. ¿Y cuál es el plan, Señor Jesucristo? Bueno, el plan es de que padezca muchas cosas. El plan es de que sea desechado. El plan es de que sea muerto, y el plan es de que resucite al tercer día. Él dijo, es necesario que padezca, que sea desechado, que muera y que resucite. ¿Recuerdas? La promesa que el pueblo de Dios tenía era la promesa de un libertador. Y cuando tú esperas a un libertador, tú esperas a aquel personaje que es fuerte en las batallas, que es sabio en las estrategias, que trae ejército, que trae armas, que trae poder económico, poder en fuerza, y que va a conquistar, que va a liberar, que va a destruir, que va a castigar, y que va a cumplir todo aquello que se esperaba, que se había prometido. Bueno, Jesucristo dice, bueno, vamos a hacer el plan que yo traigo, es un plan un poco diferente. En este plan se trata de perecer, se trata de morir, se trata de ser desechado, pero va a haber victoria al final, va a haber una resurrección al tercer día. Y de pronto esto, mi hermano, no haga tanta lógica en la mente de aquel que estaba escuchando este mensaje en aquel entonces, y quizás no haga mucha lógica en nuestras vidas el día de hoy también, porque nosotros vivimos en una sociedad triunfalista donde el estar en el cristianismo quiere decir que las cosas van a estar bien, que las cosas nos van a ir bien, que nada malo nos va a suceder, de que ninguna enfermedad nos va a atacar, ninguna plaga va a llegar a nuestras vidas, y pudiéramos tener esta serie de ideas, de perspectivas, o esta serie
una mente predispuesta ante las verdades de Dios. Y Jesucristo les dice a ellos, ok, es necesario que estas cosas graves, difíciles, sucedan en mi vida antes de que yo resucite al tercer día. Antes de que lo grandioso que este Mesías va a traer, estas cosas tienen que suceder. Aquí seguramente los discípulos están un poco confundidos. Una, porque les está diciendo que va a morir. Otra es porque ahorita se les acaba de confirmar que es el Mesías. Y si es el Mesías, ¿por qué tiene que morir? Si es el Mesías, ¿por qué no derrota a los romanos y nos da la libertad? Si es el Mesías, ¿por qué no se sienta en el trono de David? Como dice la promesa, como dice la profecía. Sin embargo, la forma en que Dios hace las cosas es diferente. La forma en que Cristo conquista es diferente. Mira lo que dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Era necesario que se pagara un rescate. Y el rescate, el pago de ese rescate, el pago del rescate de tu vida y de mi vida, era la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. La Escritura, mi hermano, es clara. La Escritura es clara, está diciendo que nosotros fuimos comprados porque éramos esclavos del pecado. Nosotros fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. Es interesante y no puedo ni siquiera imaginarme cómo están asimilando los discípulos este momento. No solo la tremenda información, Él es el Cristo, el Mesías, sino el plan. Este plan no va como lo hemos aprendido en la sinagoga. Este plan no va como nos lo han enseñado nuestros abuelos. Esperamos nosotros a un libertador. ¿Cómo es posible que ahora tú vengas y nos dices, sí, yo soy el Mesías, pero es necesario de que padezca muchas cosas? Es necesario de que sea desechado por los ancianos. ¿Quiénes? Los ancianos son las autoridades y por los principales sacerdotes. Bueno, pero esta gente no es la que en sus rituales, esta gente no es la que en sus enseñanzas, esta gente no es la que en las fiestas nos enseña de la liberación, del perdón de pecados, de la misericordia de Dios. Y entre todo eso, ¿acaso no viene la misma promesa de un Salvador, de un Mesías, de aquel enviado de Dios para que venga y le aplaste la cabeza a la serpiente con su talón? ¿Acaso no es esa la promesa que se dio en Génesis 3:15? De que vendría aquel que le aplastaría la cabeza al diablo. Estamos entendiendo la serpiente en Génesis, que es el diablo, y entonces habría libertad espiritual. ¿Cómo es posible que ahora tú vengas y nos dices de que es necesario que padezcas, que seas desechado, que mueras? Eso no se puede recibir así de fácil, así de sencillo. Incluso en una de las versiones en la Escritura, bueno, no una de las versiones, uno de los evangelios, en un momento cuando Jesucristo está diciendo que va a morir, Pedro le dice, no, esto no te tiene que pasar a ti. Tú no tienes que morir. Y Jesucristo le dice, aléjate de mí, Satanás. Porque ese comentario va en contra del plan de Dios. Aquí Jesucristo está diciendo cuál es el plan de la liberación de la humanidad. Pero ese plan lleva a este camino oscuro que es el padecimiento, el rechazo, el odio, de tal forma, a tal punto que le quitarán la vida, pero la promesa de que al tercer día resucitaría. Jesucristo les dijo que iba a resucitar al tercer día. Jesucristo les dijo que moriría. Jesucristo les dijo que tendría una etapa de rechazo.
de ser desechado y de padecer muchas cosas. Era necesario ese pago, mi hermano, mi hermana, para el rescate de nuestras vidas. Era necesario ese pago, para el rescate de nuestra vida, porque habéis sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. El camino de la salvación, mi hermano, era sufrimiento, rechazo y muerte. Ok, regresemos a este punto que quiero que quede en nuestro corazón bien marcado. ¿Qué es lo que nuestro corazón confiesa? ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Nuestra confesión de fe debe ser la misma confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo de Dios. Si Él es el Cristo de Dios, podemos también aceptar su plan de liberación y de salvación. Aunque no vaya de acuerdo con lo que nos habíamos imaginado, aunque no vaya de acuerdo con aquello que nosotros habíamos creído que habíamos entendido, es necesario que padezca, que sea desechado. Mi hermano, el camino de la salvación era a través del sufrimiento, del rechazo y de la muerte. No va con esa idea nuestra de triunfo. No va con la idea nuestra de conquista, de victoria. No va con nuestra idea de triunfo. El plan de Dios, un plan diferente. Un plan perfecto, pero diferente. Un plan que rompe los esquemas. Un plan que rompe las expectativas. Un plan que rompe nuestros planes. Quizá los planes que hubieran tenido los apóstoles es, ok, si este es el Cristo, bueno, entonces tenemos que juntar ya un ejército para comenzar a armarnos y así derrocar al poder que nos está aplastando. Y Jesucristo dice, no. Es necesario que padezca, que sea desechado y que muera. ¿Sabes, mi hermano? El camino de la salvación que Cristo tuvo que pasar también es un camino que tú y yo tenemos que pasar. No podemos ignorar esta gran verdad. Y eso es lo que tiene que ver con la última pregunta que vamos a responder. Ya respondimos la primera pregunta. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo de Dios. ¿Cuál es el plan de liberación? Bueno, tenía que haber sufrimiento, tenía que padecer, tenía que morir y tenía que resucitar. De acuerdo a Marcos, tenía que dar su vida en rescate por muchos. De acuerdo a Corintios, tenía que comprarnos con el precio de su sangre. Y entonces, entre todo esto, mi hermano, ¿cuál es el papel que tú y yo jugamos? ¿Cuál será nuestro papel? Sería la tercera pregunta que responderemos el día de hoy. Verso 23. Y les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene a nuestra vida el reconocer a Jesucristo como el Mesías? Si Jesucristo es el Mesías, es el enviado, si Jesucristo es el mismo Dios hecho carne, si Jesucristo cumplió el plan del perdón, de la redención, de la restauración, si Jesucristo cumplió el plan de darnos la salvación, si Jesucristo realmente está a la diestra de Dios Padre sobre toda autoridad, si Jesucristo realmente es quien dijo que era, ¿cuál es el papel que tú y yo tenemos que jugar entonces? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra vida? Bueno, verso 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. No es obligatorio. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice: tome su cruz cada día y sígame.
¿Está alguien dispuesto a caminar con Él? La pregunta, mi hermano, ¿estás tú dispuesto a seguirle, a caminar con Él? Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto no es para todos, esto es solamente para aquel que quiere venir en pos de mí. El anuncio se le da a todos, pero no todos responderán, solamente aquel que quiere venir en pos de mí, aquel que tiene el deseo, aquel que tiene el coraje, aquel que tiene el valor, aquel que tiene el entusiasmo, aquel que tiene la motivación. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esto no es para todos, mi hermano. El cristianismo no es para todos. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quieres tú ir en pos de nuestro Señor, mi hermano? Bueno, dice Jesucristo, niéguese a sí mismo. O sea, recházate a ti mismo. Hay cosas más importantes que es Cristo. Dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. La cruz es símbolo de muerte. Al final de la cruz estaba la muerte. Jesucristo, cuando cargó su cruz, era para ser crucificado. Cruz y muerte eran sinónimos. Aquel pueblo lo entendía. Nosotros lo entendemos a través de la Escritura, y a través de la historia, de la forma cruel en que los romanos daban muerte a sus enemigos o los que perseguían enemigos, pero para nosotros no es tan claro hasta que venimos a las Escrituras y nos damos cuenta de eso. Pero para ellos era muy claro. Era muy claro el mensaje que Jesucristo les estaba dando cuando les dice, tome tu cruz, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Era una condena de muerte la cruz, y era una condena de muerte lenta. Y Jesucristo dice que la cruz debe tomarse día a día. Día a día debo morir a mí mismo. Por eso Él dijo, niéguese a sí mismo. Yo no puedo tomar mi cruz si no me he negado a mí mismo. Y no solo es negarme a mí mismo, no solo es morir a mí mismo, sino hacerlo con propósito. Dice el final del verso 23, y sígame. Es necesario que tú y yo muramos día a día, mi hermano. Algo de nosotros tiene que morir cada día. Ahí dice cada día. Algo de nosotros tiene que ir desapareciendo día a día. No es posible que vivamos nuestro cristianismo y no haya habido ni un solo cambio, no haya muerto algo en nosotros ayer o antier o hace 4 días o hace 5 días. Dice ahí que tenemos que morir día a día. La otra cosa que Jesucristo dice en el verso 24, las implicaciones o el papel que tú y yo tenemos que jugar en esto. Si Él es el Cristo, si cumplió el plan de redención y de salvación, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bueno, negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle. Verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. La otra cosa que Jesucristo dice es de que debemos bajarle el nivel de importancia que tiene en nuestra vida. Todo el que quiera salvar su vida, todo aquello que yo hago para preservar mi vida, todo aquello que yo hago para liberarme, todo aquello que yo hago para estar bien, todo aquello, mis planes, mis sueños, mis metas, mis anhelos, mis deseos, todo aquello que está enfocado en mí, todo aquello que espera mi crecimiento, todo aquello que se enfoca en mi bienestar, en mi tranquilidad, en mi paz, todo eso es a lo que yo tengo que negarme. Aquí nos está ayudando a entender el verso 23 cuando dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día.
Eso quiere decir que no debo buscar cómo salvar mi vida. Y Jesucristo fue claro: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pues, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es tu vida, hermano? ¿Hacia dónde llevas tú tu vida? Y cuando digo hacia dónde la llevas, es que ¿cómo estás manejando tu vida? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Para qué conquistas personales? ¿Para qué triunfos personales? ¿Para qué victorias personales? Donde el beneficiado eres tú, donde el que ganará eres tú. Bueno, Jesucristo dice que si nuestro interés está puesto solamente en nosotros, si nuestro interés está puesto solamente en... Aquí lo que Cristo está diciendo es de que nosotros debemos centrar nuestra vida en otros y no en nosotros. Debemos centrar nuestra vida en Cristo y no en nosotros. Nosotros no tenemos que ser el centro de nuestra vida. Nosotros no tenemos que ser el centro de nuestro universo. Nosotros tenemos que salir del centro de este universo. No debemos ser nosotros los más importantes. Aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. No sé si te das cuenta en la relación del camino que nos está mostrando Jesucristo, que es un camino como el que Él caminó. Él dijo: es necesario que padezca, que sea rechazado, que sea muerto, aunque al tercer día voy a resucitar. Y ese mismo camino es el que nos está presentando a nosotros. ¿Cuál es el camino? El camino de la cruz. El camino de negarse a sí mismo. El camino de seguir a Jesucristo. Seguir a Cristo implica morir día a día, implica negarnos a nosotros mismos. Porque si mi enfoque, dice el verso 24, se encuentra en mi vida, bueno, voy a perder eso. Mi enfoque debe estar en algo más. ¿En quién? En Cristo. En cambio, si yo hago a un lado mi vida, la pongo a un lado y ya no le doy la importancia que antes le daba, y ahora mi mirada está en Cristo y en aquello que Cristo dice, y comienzo a seguirle de esa manera, Él dice: aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En aquel entonces es un tanto más directo y más claro lo que los apóstoles están escuchando, porque hay persecuciones a consecuencia de estas enseñanzas y sus vidas están corriendo peligro, y llegará el momento en que sus vidas van a ser perseguidas de tal forma que matarán a varios de ellos, a todos de ellos. Pero debe hablar a nuestra vida también esto. Hay cosas, mi hermano, mi hermana, que el Señor te está pidiendo que te niegues de eso. Hay cosas que el Señor te está pidiendo que hagas a un lado. Hay cosas que han ocupado el lugar de Dios. Hay cosas que han ocupado la posición de nuestro Señor. Hay cosas tan importantes en nuestras vidas que debiera ser el lugar de nuestro Señor. Hay metas, sueños y anhelos tan importantes que le han restado importancia al mismo Cristo, al Cristo de Dios, como Pedro decía. Mira lo que dice el verso 26: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Verso 26 otra vez: porque el que se avergonzare de mí. Avergonzarnos de Cristo, mi hermano, traerá desgracia. Avergonzarle de mí, dice, y de mis palabras. Y aquí hay algo interesante, porque tengo que negarme a mí mismo para no avergonzarme de mi Señor. Porque la vergüenza, mi hermano, si me avergüenzo, si tú te avergüenzas de Cristo,
quiere decir que te importa mucho lo que la gente diga, y eso quiere decir que hay un interés en tu vida y tú quieres salvarte de esa vergüenza. Y a eso es lo que se refería el verso 24 cuando dice: el que quiera salvar su vida la va a perder. Y va tomando sentido el pasaje y las exigencias de Dios. Por eso es necesario negarnos y morir a nosotros cada día. Siempre hay algo que debe morir en nosotros, porque si eso permanece vivo y no muere en nosotros, el día de mañana eso será causa de avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, eso será causa de la búsqueda del bienestar, y eso terminará trayéndonos una condena eterna a nosotros. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. La promesa de que regresará, ya dijo que va a morir y ya dijo de que va a resucitar, y ahora nos está diciendo de que va a regresar. Y no va a regresar solo, va a regresar en la gloria de Él, y va a regresar en la gloria del Padre y también con los santos ángeles. Jesucristo está haciendo una tremenda promesa, mi hermano, mi hermana. La promesa es de que va a regresar. Mientras Él viene, nosotros tenemos que ser capaces de llevar una vida que a consecuencia de nuestro cristianismo nos traiga padecimiento, podamos ser desechados. Algunos de nosotros quizá moriremos, pero la promesa es de que Él vendrá en gloria. Todo esto es lo que implica el responder a la primera pregunta que hicimos el día de hoy: ¿quién es Jesús? Si decimos quién es Jesús, quiere decir que el plan que Él cumplió fue un plan que funcionó. Ok, ¿cuál fue el plan? Bueno, el plan de liberación, mi hermano. Tus pecados ya han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. ¿Y cuál es el papel que tenemos que jugar ahora? Bueno, ahora nuestra vida tenemos que rendírsela a Él. Ahora nuestra vida tenemos que dársela a Él. Y ahí respondemos las 3 preguntas para el día de hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su plan? Y esta última solamente tú la puedes responder. ¿Cuál será tu papel en esta historia? ¿Quién le seguirá? ¿Quién estará dispuesto a morir día a día? ¿Quién no le negará con sus acciones y decisiones? La pregunta es para ti el día de hoy, mi hermano o mi hermana. Las implicaciones de esta seguridad, de esta fe, impactan nuestra vida diaria. Las implicaciones de creer que Cristo es la promesa cumpliéndose. Las implicaciones de que Jesús es nuestra salvación deben impactar nuestro diario vivir. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Señor, te damos gracias porque has hablado nuestra vida el día de hoy. Nos has recordado algo muy importante. Nos has traído a reenfocarnos. Perdónanos si habíamos perdido el enfoque, se nos había olvidado nuestra confesión. ¿Quién eres tú? Y es que se nos había olvidado quién eras tú, porque se nos había olvidado la responsabilidad que eso traía. Perdónanos por aquellas veces que no hemos dado un testimonio de muerte. Hoy tú nos recordaste que es necesario que muramos día a día. Hoy nos recordaste que es necesario que carguemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, que te sigamos. Señor, a todo aquel que nos está escuchando el día de hoy a través de estas pantallas o los que están acá presentes, Padre, te pido que estas palabras que escuchamos el día de hoy marquen nuestro corazón.
Aquella persona que de pronto ha tomado una distancia tuya, se ha alejado o va bajando la guardia o su fe está menguando, que esto le pueda despertar. Que vuelva a caminar como antes caminó y a comprometerse como antes se comprometió. Solamente tú, Señor, eres capaz de tocar un corazón de esa manera. Así como tocaste el corazón de Pedro y él confiesa de que Jesucristo era el Cristo tuyo, así, Padre, te pido que toques nuestros corazones y que una vez más esa confesión tome vida en nuestro corazón y que mueva nuestras acciones, que mueva nuestras decisiones, que mueva la dirección de nuestra vida y que seamos un fiel testimonio de muerte diaria. Que juntamente con Pablo podamos decir aquellas palabras: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Listo? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad ante prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, y el que siembra generosamente, Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis por toda buena obra. Como está escrito, repartió yo a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos y toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Hermana Lupe. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios porque por fe es lo que le traemos con mucho amor. Padre Santísimo, hoy te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Permite que retengamos todo lo que tu palabra dio ahora, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, porque hoy te traemos, Señor, con mucho amor lo que para ti es, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que en su momento tengan un problema o una necesidad, Señor. Susténtalos, Padre Santísimo. Abre tus puertas, Padre Santo, y derrama sobre ellos muchas bendiciones, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos con los anuncios. Ahora sí ya está hablando, porque ya vino de la fiesta, andaba vacaciones, tomando sol por allá por Miami. ¿Viene con ganas de dar los anuncios o no? Sí, ándale. Como la nueva, me dice hermano Julio. Y sí, como nueva tengo nervios otra vez, igual que la primera vez. Una vida práctica para la crisis, ¿no? Bien bonito. El Señor sabía que yo tenía que estar aquí en este servicio porque por las crisis que pasamos, ¿no? Y creo que cada uno estamos pasando por crisis, pero aquí la gran pregunta es ¿qué es lo que tenemos para presentarle a Dios en esta crisis? ¿Y de qué forma Dios nos habla? No voy a llorar, ¿eh? No. Ya estuvo. Bueno, recordándoles nuestros anuncios de la semana, que son los miércoles y los viernes, nuestro estudio bíblico por el canal de YouTube a las 7 de la tarde. Creo que ya están suscritos todos, ¿no? Que levante la mano. No está bien. Si no, pues hay que suscribirnos porque es muy importante, porque estos anuncios se presentan, ¿no? Entre más estamos apoyando, se pueden anunciar en videos sugeridos y siempre nos sugieren cosas buenas, ¿no? Si es que estamos viendo cosas buenas en YouTube. Y los días domingo a las 2 de la tarde por el mismo canal tenemos nuestro servicio de adoración. También no sé si está abierto lo del estudio de teología pastoral para quien quiera o pues, ya hay un grupo. ¿O no es con ustedes? En esta ocasión, los martes va a ser por el seminario bíblico hispano. Y va a ser martes a las 8 de la noche en línea. Bueno, pues quien esté interesado, ahí le pregunta a Mario, el pastor. También vamos a felicitar a los cumpleaños de este mes. No sé si pueden pasar para que oren también por ellos, a nuestra hermana Samantha Arculano y nuestra hermana Alicia García. Itzel Contreras es yo tengo a Itzel Contreras. No, ok, bueno, se agarran todo el pastel de ellas dos. También no se nos olvide lo de la extra milla. Puede ser donación o puede allá afuera también, creo que hay algo, ¿verdad? Para participar, cuadros, ajá. Sí. También mi hermana Eva me pidió que si ella tiene agradecimiento por la salud, la recuperación, lo que Dios ha obrado en su hijo, y me pidió que si podía el pastor orar por él. Eso pedimos al hijo de la hermana Eva si puede pasar. Vamos a ponernos de pie entonces, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por los cumpleañeros y cumpleañeras, perdón. Ya, ¿cuántos? 75, 26. Son el 5 a las 2. Son las quinceañeras. Nice. Ok, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida de Samantha y por la vida de Alicia, que les has dado un año más de vida, Señor. Tú les has guardado, los has traído hasta aquí. Tu mano les ha sostenido, les ha fortalecido, les ha instruido y están hoy en tus caminos, Señor. Estamos muy agradecidos. Agradecidos porque a tiempo alcanzaste sus corazones, alcanzaste sus vidas. Y seguros estamos de que los nombres de ellas están allá en ese libro de la vida. Hay una eternidad garantizada y por eso, Padre, te damos gracias. Y te pedimos que les sigas sosteniendo en los años que les quedan de vida. Te pedimos que sean muchos y que sean muchos en abundancia. Que prosperes, que sanes, Señor, cualquier situación que ellas estén pasando. Los planes que tienen para su vida, prospéralos, que los alcancen, que se hagan realidad. Los anhelos y los deseos de sus corazones, Padre, que se hagan realidad. Los planes que tienes para la nena, Señor, que se alcancen, que nunca se aparten tus caminos, que logre
los anhelos de los padres para con ella, Señor. Igual para con nuestra hermana Alicia, Señor, todo lo que hay en su corazón, respóndele. Y gracias una vez más porque nos permite ser parte de la vida de ellas. Gracias porque tú estás en control y hasta el día de hoy tu fe, tu misericordia, tu poder y tu amor es el que las ha sostenido y sabemos de que las seguirás sosteniendo. Sigue siendo generoso con ellas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y por Noé, Señor, también te damos gracias. Estuvo cerca de la muerte, pero tú pusiste tu mano, te atravesaste y tu misericordia se manifestó en su vida, en la vida de su familia y en la vida de esta iglesia. Señor, te pedimos de que limpies su cuerpo. Cualquier toxina o lo que haya pasado, que haya quedado todavía en su sistema, Señor, de que tú seas el que limpie, restaura. Mi Dios, tú hiciste su cuerpo, tú lo hiciste a tu imagen y a tu semejanza, tú sabes cómo funciona y te pedimos de que lo hagas funcionar perfecto como antes. Pon ahí tu mano, mi Dios, en su cuerpo, pero también pon tu mano en su mente y en su corazón. Toca su corazón, toca su espíritu. Que tu cuidado y tu amor impacte en su vida. Señor, que el cuidado que tú tienes impacte sus emociones. Y que esto que enfrentó sea para bendición. Esto que enfrentó sea para gloria tuya. Gracias porque está acá con nosotros. Gracias porque vino acá. Gracias porque cantó, porque oró, porque escuchó. Te pedimos, Señor, de que le sigas guardando y que lo unas a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. No es fácil estar cerca de la muerte. El tipo le dio un beso a la muerte y le dijo, ven, dame tiempo. Amén. Gracias, Pablo. Y gracias a nuestra hermana Eva también que nos dejó saber para que pudiéramos orar. ¿Ya pusieron la extra milla? Sí, todavía no. Solo así rapidito, mis hermanos, solo les quiero dar las gracias por toda su colaboración con lo que se está haciendo con la extra milla. Les agradezco mucho su tiempo, su esfuerzo, porque hay cosas que a veces hay que sacrificar para hacer las cosas que hay que hacer para la iglesia, ¿verdad? Gracias por el compromiso que tienen ustedes con la extra milla. Y gracias por esos cuadros tan lindos que están allá afuera, los acabo de ver hace ratito, están preciosos. Gracias a Hannah Ingrid, gracias a todos. En unas semanitas más les daré como un conteo de lo que ya tenemos juntado, recolectado, y pues esperamos en Dios que en su momento podamos dar una noticia pues buena, ¿verdad? De que ya hemos llegado a esa meta. Y primeramente Dios lo vamos a lograr. Y qué bueno que todos estemos en un mismo sentir. Gracias, mis hermanos. Preparamos para despedirnos, Tony. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tengan ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz.